comparto. El título del mensaje de hoy es Hasta que ya no quede nada. Generalmente, en el transcurso de nuestras vidas, hemos escuchado muchos mensajes o muchas predicaciones que llegan a nuestro corazón como ese refrigerio, ¿verdad? Que cuando el pastor, sea yo o sea el pastor en una emisora, los mensajes que usted haya escuchado, siente que como que descansa su corazón, como que está hablando. Esa palabra de Dios que nos apacienta, nos consuela, nos da ánimo y ¿por qué no? Nos regaña, nos reprende o nos corrige en ocasiones, ¿verdad? Saber que Dios está ahí tocando la puerta de nuestro corazón a través de su palabra es una hermosa bendición, es algo alentador para nosotros. Encontramos en Apocalipsis 3, versículo 20, este versículo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un hermoso versículo que, como ya lo hemos enseñado antes, no es para las personas inconversas, es para los creyentes que andan tibios. Se lo da, si miramos en contexto, a una iglesia que ha perdido su primer amor, a una iglesia que le conoce pero que se ha olvidado de quién es Él y prefiere escuchar a otras enseñanzas. Entonces Jesús dice: no, momento, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo toco la puerta, Él abrirá la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y esto nos enseña que también Él está dispuesto a darnos todo su amor, está pendiente de nosotros, está tocando la puerta. O como cuando avanzamos más en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, y descubrimos que ya no solamente somos siervos, ¿verdad? Yo recuerdo que hace unos años tenían la costumbre entre predicadores o líderes de las iglesias a llamarse en siervo y entonces le ponían un acentico como espiritual, siervo, siervo, Dios te bendiga, siervo, ¿no? Sierva, la sierva el siervo del Señor. Sí, y le ponían ese acentico espiritual. Pero de repente, pasado el tiempo, descubro que Jesús no quiere que yo sea su siervo. Él quiere que yo sea su amigo. ¿Su qué? Su amigo. Y en Juan 15, esta preciosa joya de Dios hablándonos a nosotros y nos explica por qué Él ya no quiere que seamos el siervo, sino que seamos el amigo. Amén. Ya no os llamaré ¿qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuántos saben que Dios les da a conocer la gloria de Dios? Sin embargo, iglesia, hay momentos en los que, como todo, Jesús desea lo mejor para nosotros. No solo como creyentes, no solo como siervos, sino como amigos de Dios. Dice el popular, ¿cierto? Que el que es buen amigo le dice las verdades en la cara al amigo, ¿cierto? Si tú eres un buen amigo, le dirás las cosas como son, ¿cierto? Como, oiga, ¿qué? Tiene mal aliento. Sí, el buen amigo, y si se lo quiere decir con más amor, ¿quieres un chicle? Cuando un buen amigo está pendiente de cuando su amigo se está equivocando y le dice: oye, vas mal, esa chica no te conviene, o ese muchacho no te conviene, oye, mira, no faltes tanto a la universidad, no faltes tanto al estudio, oye, preocúpate por salir adelante, no estás haciendo nada con tu... El que es buen amigo se preocupa por eso, ¿sí o no? Yo he tenido muy buenos amigos, contados, pero buenos. Y en Juan capítulo 11 encontramos una de las historias más contadas y desgarradoras de la palabra de Dios. No solo porque hay un tremendo milagro, sino por lo que significa ese milagro para nuestras vidas. Juan capítulo 11, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, en este capítulo, el Señor Jesús tiene 3 amigos muy cercanos, muy importantes y que además pertenecen al mismo núcleo familiar. Estamos hablando de Marta, María y ¿quién? Y Lázaro. Ellos vivían en la ciudad de Betania, vivían los 3. Ahora, no sabemos, ¿sí? No sabemos por qué vivían los 3. Lo que sé
culturalmente, es que en el pueblo de Israel, cuando el padre moría, el varón mayor, el hijo mayor varón, sostenía a la familia. Podemos abrir en nuestro libro de las suposiciones, capítulo 10, y encontramos que posiblemente Lázaro estaba cumpliendo con su labor, la necesidad de la falta paterna. O podríamos también abrir el libro de las suposiciones y decir que de pronto Marta y María no eran tan agraciadas y por eso vivían con el hermano, porque no eran casadas. ¿Sí? Pues podríamos suponer muchas cosas. El caso es que Marta, María y Lázaro vivían en la ciudad de Betania. Y de repente, Lázaro, el amigo del Señor Jesús, se reporta enfermo. Abramos el libro de las suposiciones en el capítulo 11 y decimos que Lázaro se despierta ese día y Marta o María le están haciendo el tinto. Y le dice Lázaro: ¿sabes qué, María o Marta? No me siento muy bien. Tengo como un no sé qué, un no sé dónde, que no sé, no estoy en mis plenas facultades en este momento. Y Lázaro se va a trabajar. Al llegar la noche llega Lázaro y ya tiene fiebre. Es de esas enfermedades que uno no quiere tener y que de repente amanece como que hay algo raro en el ambiente, y cuando se da cuenta ya tiene fiebre. Y los hombres que somos más enclenques, ay no, me voy a morir, ayúdenme, ¿sí? Y las mujeres son un poco más fuertes, pero también lo sienten, esas enfermedades que no queremos tener. En el libro de las suposiciones, ¿no?, podemos decir que Lázaro llega enfermo y algo malo ocurre, y es tan malo que lo postra en cama. Entonces sus hermanas hacen lo que normalmente hacemos todos los seres humanos cuando tenemos una necesidad y conocemos a alguien que puede ayudarnos. Ese amigo especial, ¿no? Ese que trabaja en la empresa aquella, el que tiene un cargo importante, el que conoce al amigo del primo de la cuñada de un vecino, que trabaja en un lugar y nos puede ayudar, que él nos va a ahorrar vueltas y protocolos. ¿Le ha pasado que usted dice: uy, tengo que ir a tal parte a hacer una vuelta y eso siempre me han dicho que se demora? Y pero María tiene un primo, un amigo, y efectivo, ese le ayuda y le evita hacer todo ese proceso, ¿sí o no? Entonces Marta y María dicen: nosotros tenemos al propio, se llama Jesús. Y envían a un mensajero. Ellas eran amigas de Jesús. Jesús, que normalmente pasaba por su casa y se quedaba en la casa de ellos. Jesús estuvo en su casa cuando Marta y María estaban ahí, y Marta estaba que hacía oficio, ¿lo recuerdan? Y dice Jesús: ¿por qué María no se levanta a hacer oficio? Y Jesús dice: porque María ha escogido la mejor parte. Es esa familia. Y envían a llamar a Jesús. En Juan capítulo 11, versos 1 al 6 encontramos esta parte. En este momento llega entonces, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y hace paréntesis: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Cierra paréntesis. Si usted encuentra a una mujer que rompe un perfume de alabastro, lava los pies del Señor y los seca con sus cabellos, esa es María, la que está hablando aquí, ¿no? Es que nos hace el paréntesis. Y cerramos el paréntesis, después hablamos de ella más profundamente, ¿verdad? Continuemos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ¿qué? El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, mire tremenda palabra profética: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Tremendo amigo, ¿no? Yo no sé ustedes, pero si a mí su mejor amigo está enfermo, yo hago todo lo posible por ir al lugar en donde está. Pero Jesús no. Jesús esperó. Las 2 cosas importantes que dice aquí en estos pasajes que leímos es: esta enfermedad no es para muerte. Y la otra es: y se quedó 2 días ahí. Y la pregunta es: ¿y por qué se quedó Jesús? ¿Para qué se quedó Jesús?
Siendo Lázaro su mejor amigo, no corrió a ayudarlo. ¿Por qué prefirió quedarse? ¿Por qué esperar? Iglesia, mire, la respuesta, la verdad, no es muy alentadora. Sin embargo, pues es algo que, como lo he dicho antes, es una perla o un diamante que tenemos guardado en el cuarto de San Alejo. Hay algo que tenemos delante de nuestros ojos y que por alguna razón o no hemos querido ver o no hemos sabido cómo mirarlo. Es un diamante escondido ahí. Y hoy quiero que prestes atención porque está ahí por alguna razón y tú y yo lo tenemos que mirar. La respuesta a esta pregunta, el por qué Jesús no salió a ayudarle inmediatamente, es porque Jesús estaba esperando a que Lázaro se muriera. No es nada alentador el saber que Jesús está esperando que su amigo se muera, sobre todo porque su palabra está enferma para muerte. Verso 4, sino para la gloria de Dios. Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es como cuando nosotros le oramos a Dios y decimos, Señor, necesito encontrar un empleo, necesito un trabajo, ¿sí? Y Dios dice, claro que sí, todo lo que planta de tus pies será bendecido, toda la puerta que tocares será abierta. Y uno, gloria a Dios, vaya a llevar la hoja de vida. Y llegamos, nos tomamos la mejor foto, llenamos la mejor hoja de vida, la presentamos y nos dicen, no nos llame, nosotros lo llamamos. Y sale uno de ahí como, pero si tu palabra dice. Pero es ese tipo de situaciones en donde Jesús dice algo en su palabra y a nosotros nos parece que esto es así para nosotros, pero resulta que se dan otras cosas. Oh, Jehová es mi pastor y nada y empiezan a llegar las cuentas y no llega el dinero para pagarlas. Y uno dice, pero Señor, porque aquí es donde tenemos que entender que Dios ve las cosas muy diferentes a como nosotros las vemos. Porque para Dios la muerte no es física. Para Dios la muerte en muchos aspectos es espiritual. Y tenemos que saber que esta historia de Lázaro no solo es la bella historia de un hombre que amaba a Dios y que Dios le amaba, sino que también es tu historia y es mi historia. Dígale al que está a tu lado, tú y yo somos Lázaro. Entiende esto, por favor, que es la hermosa perla por compartir hoy. En el verso, de los versos 11 al 15 encontramos lo siguiente. Versos 11 al 15. Todos estamos en Juan capítulo 11. Estamos resaltando las cosas importantes. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme, sanará, porque enfermo que duerme bien, pues se sana, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño, como cuando Dios dice que hagamos algo y nosotros pensamos que está hablando de otra cosa. Y ya vamos a hablar de eso. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que no habéis estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Oiga, qué tremendo, ¿no? Lázaro está muerto, pero me da alegría por... Y yo me pregunto, wow, qué corazón tan frío para decir esto. Pero es que, iglesia, Lázaro tenía que morir. Diga a su lado, tú sos Lázaro. Y Lázaro tenía que, ¿qué? Dígale que está a su lado, tú y yo somos Lázaro. Ay, iglesia, tú y yo tenemos que morir para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Tú y yo somos Lázaro, tenemos que morir. Conocemos a Jesús, Jesús nos conoce, Jesús nos ama, pero de repente resultamos enfermos. Enfermos de ansiedad, enfermos de depresión, enfermos de compromisos, de adulterio, de fornicación, de de ideologías de género, de política, de mala economía, problemas familiares, de falta de perdón. Resultamos enfermos.
siendo creyentes, conociendo a Jesús. Pero más de uno hoy en día está enfermo por la tercera guerra mundial. Ay, se viene la tercera guerra. Que se vengan los que quieran. Ay, la economía de la casa. Ay, que van a despedir empleados del Estado. Ay, que aquí, ay, que allá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Resultamos cómo? Enfermos. Y esta enfermedad son enfermedades que no queremos tener, que queremos disfrutar de la gloria de Dios, que queremos disfrutar de la presencia de Dios, que queremos que cada vez que levantemos las manos un fuego nos consuma. Y como que salir llenos todo el tiempo de su gloria, que cuando yo ponga la mano sobre el arroz se multiplique. Pero no, vienen estas enfermedades. ¿Cuánto creyente, cuánto pastor no se encuentra en depresión? Escuchando música depresiva porque necesita llorar y descargarse y siente que cuando llora se descarga. Sí, claro, cuando lloramos. Y es normal y es necesario en momentos. Yo prefiero colocar música que adora a mi Señor y me postro y me quebranto delante de Dios y le cuento todas mis cuitas al Señor. Todos mis problemas, todas mis dificultades se las cuento a Él. Y lloro como un niño, como si, yo quiero y no me das. Así lloro. Porque es necesario. Es necesario. Amén. De repente entonces nos encontramos tan enfermos que necesitamos que alguien interceda por nosotros. Que alguien ore. Pastor, por favor, ore. Siento algo, no sé qué, no sé. Pastor, un presentimiento. Pastor, me enfermé. Pastor, mi economía. Pastor, o hermano o hermana, ayúdeme por favor. Y ese hermano, esa hermana, ese pastor que está orando son los mensajeros que enviaron Marta y María, que cuando llegan delante de Jesús, yo le digo, Señor, por favor, bendice al hermano, bendice a la hermana, o le dice, por favor, llena, mira, abre puertas, él necesita empleo, necesita. Y Jesús dice, este problema no es para muerte, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. ¿Y qué hace Jesús con nuestro problema? Dice, me voy a quedar aquí 2 días más. Amén. Y por eso oramos y como que no vemos la respuesta. ¿Lo ha visto? Porque Jesús está esperando que muramos. Que muramos a esa desesperación, a esa soledad, a ese enfriamiento espiritual, a esa falta de perdón, que de verdad todo lo que hay en mí que impida que Él haga su obra desaparezca hasta que ya no quede nada. Por eso dígale que está a su lado, tú y yo somos Lázaro, ¿verdad? Muchos afirman que saben mucho acerca de Jesús, pero en realidad solo tienen eso, el conocimiento de que Jesús puede hacer algo, pero realmente no saben si Él va a hacer algo en su vida o lo hará en su vida. ¿Alguna vez lo hablamos? Oremos para que Jesús te saque de esa dificultad. Sí, ora. Yo conocí a alguien, mira, él tenía una enfermedad y Jesús lo sanó. Sí. Yo también leí por ahí. Yo sé, dijo por ahí un poeta o un filósofo, yo solo sé que nada sé. En el verso 20 al 27 encontramos esto, mire. Del versos 20 al 27 nos estrellamos con este hecho. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano, no habría ¿qué? Muerto. Así estamos bien. Señor, te necesitamos. Como cuando decimos te necesitamos. Señor, si yo hubiera estado contigo, este problema no estaría como está. Bueno, está bien, te necesito. Ahora dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué? Dios te lo dará. Tremendo. Señor, más ahora tú puedes hacer algo. Y le dice Jesús en respuesta, tu hermano resucitará. Mire esa palabra tan tremenda. Pero el que sabe que Dios por ahí puede hacer algo, dice lo que yo sé que resucitará. ¿En dónde? En la resurrección, en el día posterior.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús te dice, tu trabajo saldrá. Jesús te dice, tu economía cambiará. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, cuando mejore la económica, cuando acabe la recesión, cuando el político cambie, cuando las formas de gobierno, eso va a cambiar. Amén. Marta sabía que Jesús podía hacer algo, pero ella no creía que Él iba a hacer algo. Y una cosa es saber que Jesús puede hacer, y otra cosa es creer que Él va a hacer. Amén. Por eso Marta no iba a sentir la gloria de Dios en su vida, ella iba a ver un milagro. Muchos en la iglesia ven cómo Dios cambió el hijo de tal, como Dios, mire cómo Dios levantó a esta familia, mire cómo Dios lo sabe decir, tremendo, oh, Dios es hermoso. Y usted, pues ahí vamos. ¿Por qué? Porque saben que Dios puede hacer algo, pero no creen que Él va a hacer algo. Entonces, iglesia, Marta pasó por eso. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta del millón, ¿crees esto? ¿Qué le dijo Marta? Sí, Señor, yo he creído que ¿qué? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Esta es la actitud, iglesia. Esa actitud que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso el mensaje es hasta que ya no quede nada. Porque hay personas que les queda mucho conocimiento, pero no avanzan en el conocimiento. Muchos venían a decirte lo mismo, pero nada va a pasar. Los problemas, las dificultades, las tentaciones, los pecados, las incredulidades, junto con ese grupo de personas que no ayudan para nada, porque así hay un grupo de personas que no ayudas para nada. Imagínense que me salió una cosita acá. Pilas, porque yo tengo un primo que se murió de eso. Eso es terrible, vea. Se ha llevado a muchos. No, hermano, imagínense que tengo una deuda tremenda, hermano, y no he podido cubrirla. Y ahora súmele los intereses. Ayudan harto. Óigame, triste. Ya somos dos, hermanos, es que este mundo es como para morirse, ¿o no? Ayudan harto esas personas, ¿no? Nos sumergen en una cueva de soledad, de depresión, de incomprensión, de lágrimas, de amargura incluso. Hay gente que vive amargada por los problemas que tiene, vive encerrada en una cueva. ¿Sabe? El pobre Lázaro murió y de una vez lo metieron al sepulcro, a una cueva, encerrado ahí, atado. ¿Usted se ha sentido maniatado en un problema que definitivamente no sabe ni para dónde coger y que tiene a otros que le ayudan harto? Yo le dije que no, y vea, así veja. Y uno, pero ayúdeme. Eso es estar maniatado. Y yo me he sentido muchas veces así. No sé qué hacer, la verdad no sé qué hacer. ¿Y qué vamos a hacer? No me preguntes a mí porque no tengo idea. Maniatado. Dígale que está a su lado, tú y yo somos Lázaro. Ahora, en los versos 38 al 40 encontramos el por qué tú y yo somos Lázaro. Escúchame bien a esto. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. ¿Era una qué? Cueva, y tenía una piedra puesta encima. Esa piedra es la barrera de argumentos que todos tenemos que impiden que haga el milagro. Y dicen, tranquila hermana, tranquila que Dios le va a proveer para que pague deuda. Si cayeran los billetes del cielo, ¿y por qué no? ¿Qué tal? Pase un avión, se le rompa una caja y salga una caja fuerte llena de billetes y caigan. ¿Por qué no? O sea, ¿qué impide que Dios haga eso? Me estoy haciendo entender, iglesia. Pero nosotros le ponemos todas las barreras materiales para que Dios no haga lo sobrenatural. Tranquilo, Dios te puede sanar.
Dios puede limpiar tu sangre de esa enfermedad. Pero es que eso es hereditario. ¿Y a Dios qué le importa? ¿Dios puede hacer el milagro, sí o no? Pero quítele la piedra, porque Jesús dijo: quitad la piedra. Ahí estamos encerrados en una cueva con una piedra de argumentos que impide que Dios haga lo sobrenatural. Porque Dios puede hacerlo. Si ha sanado gente de SIDA, si despertó a la hija de Jairo, ¿cierto, mi hermano Jairo? Si ha cambiado a tu familiar, si te ha cambiado a ti, que decías que nadie te iba a cambiar, ¿por qué no puede hacer algo más grande? Amén. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y vienen los que ayudan, ¿no? Marta, la hermana que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Tú decides morir, escúchame bien, muchos te van a dar por perdido. Cuando tú decides morir a esas cosas que impiden que Dios haga lo sobrenatural, muchos van a decir: uy, lo perdimos. Uy, no, si eras el alma de la fiesta. Y ahora, ¿qué pasó con ustedes? Si antes nos hacía reír con esos chistes. Oiga, ¿cómo ha cambiado? No, si lo perdimos. ¿Y qué dijo Marta? Señor, grave, hiede ya. Ya debe estar hinchado, y pues en el clima del Medio Oriente, ¿no? Ese clima y la humedad hace que los cuerpos se descompongan más rápido. Un cuerpo no dura 20 días en hacer un proceso de descomposición fuerte. Y Lázaro ya llevaba 4 en el sudario, envuelto, atado y tapadito con una piedra. Imagínese el calor dentro de esa caverna. ¿Cómo sería? Había sancocho de Lázaro. Y Marta le dice: Jesús, no creo que puedas hacer algo. Es lo que está diciendo ahí. Jesús, es que Él ya hiede. Como cuando tú pones tu fe en Dios y dices: ¿sabes qué? Voy a creerte, Señor. Voy a creerte y tú me darás mi casa, Señor. Yo este año lo termino con casa propia. Yo este año lo termino con carrera. Yo este año lo termino, mejor dicho, con trabajo en el Estado. Como sea, yo este año lo termino en bendición. Y llega la Marta y dice: pero así como eso, usted le va a ir bien. ¿Me hago entender? ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dice: ¿no te he dicho que qué? Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? Tienes que creer, iglesia, que Dios hará algo en ti, aun cuando las personas te vean acabado, aun cuando que has perdido todo. Si crees, la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Por eso Dios nos habla de crecimiento este año. Muchos se quedarán como Marta. Muchos verán que Dios hace un milagro en esa persona y pasará alguien a dar un testimonio y todos diremos: gloria a Dios. Y otros dirán: ay, tan chévere, a mí como me gustaría que Dios hiciera. Muchos se quedarán diciendo: tan chévere. Pero otros serán como Lázaro, porque la gloria de Dios se manifestará en su vida. Ahora, ¿por qué tú y yo tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que morir? Somos, mejor dicho, que ya no digamos: los arangos somos así, toda la vida hemos hecho esto, toda la vida hemos hecho así, toda la vida se ha hecho así. ¿Por qué tengo que morir? Porque cuando yo muero, cuando un ser humano muere, ocurren 3 cosas importantes. La primera, el espíritu vuelve a Dios. Escúchame bien: cuando tú decides morir a lo que tú eres hasta que ya no quede nada, tu espíritu se conectará nuevamente al espíritu de Dios. Escúchame bien. Segundo, la carne muere, deja de ser. Por lo tanto, todos los deseos de tu carne van a pasar a un segundo plano. Y tercero, lo más importante, que cuando quitaron la piedra, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Es porque Jesús le habló al alma de Lázaro, no al cuerpo de Lázaro. Porque muchas veces Dios nos habla y nosotros, vea, de oídas nada más. Por un lado, pero cuando a nosotros mismos, Jesús le habla directamente a nuestra alma. Y eso es una comunión más directa. Dirá: Cindy, ven fuera. Javier, Samuel, Daniel, Miguel, Sebastián, todos vengan fuera. Y le hablará a nuestra alma. Y cuando Cristo le habla a nuestra alma, cuando nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios, cuando nuestro cuerpo muere, somos nuevas criaturas y vemos la gloria de Dios en la vida de nosotros y de nuestra familia.
Aleluya. ¿Era necesario que Lázaro muriera? Sí, era necesario para que Dios le hablara directamente a su alma. Necesitas morir hasta que ya no quede nada de tus ideas y de ti, para que Dios pueda hacer algo sobrenatural en ti. ¿Quieres ver algo sobrenatural? Voy a ser cruel y digo, muere. Muere literalmente, muere. Muere a eso que impide que Dios obre. Muere al alcoholismo, muere al vicio, muere. Muere si eres un siervo de Dios. Muere a perder el tiempo, muere. Si quieres que Dios haga un cambio en tu vida, entonces muere a la actitud arrogante. Muere. Si no has visto un milagro de Dios, entonces muere la incredulidad, porque no lo verás hasta que no creas que Él va a hacer algo.